Hola, mi nombre es Carla Vilches Púrpura, soy obrera de las artes, me dedico a las artes gráficas, al grabado, al graffiti y no me acuerdo qué más tengo que decir. De las fiestas populares, del vino y la primavera, se impregna carnavalera conociendo sus rituales. Se los llevó a los murales y textiles de colores, retratando los dolores y remedios callejeros, con su espíritu guerrero y sus púrpuras fulgores. Estamos en Conversaciones a la Gorra, un espacio impulsado por la Corporación Cultural Callejera que busca abordar la experiencia concreta de artistas y creadores populares que se dedican justamente a desarrollar su oficio en la calle, en el espacio público. Hoy, como ya escucharon, nos encontramos con Carla Vilches, con Púrpura. Carla, queremos preguntarte, ¿cómo te definirías tú en tanto artista callejera, en tanto artista comunitaria? ¿Cuáles son las definiciones? ¿De dónde partes? ¿De dónde haces tu quehacer artístico? Bueno, yo comencé el mundo carnavalero en la séptima región, yo soy de Molina, pero comencé con una escuelita de carnaval que había en Lontué, que es la capital del vino, donde se celebra la fiesta del vino. Y ahí comencé como haciendo afiches y trabajando en el área como de disfraces, maquillaje y toda la temática carnavalera. En ese entonces yo tenía 13 años. Luego me vine a vivir a Santiago y ahí seguí con el tema, bueno, entré a estudiar arte y, y ahí me empecé a involucrar como con causas sociales y empecé mi camino más de trabajar con gente. Ahí hay un punto interesante porque la gente asocia el carnaval, o en los últimos tiempos lo ha asociado, a Santiago, a las grandes ciudades, a lo mejor al carnaval Mil Tambores de Valparaíso, pero también es una metrópoli. Tú nos estás contando entonces que partiste en Teno, en un pueblo más bien pequeño. ¿Ves diferencias entre lo que pasa en Santiago o Valparaíso con lo que pasa en otros lugares de Chile respecto al carnaval? Sí, mira, esto fue muy puntual, esto fue en Lontué, que está entre Molina y Curicó, y tiene toda su temática en el vino, y fue porque personas de Lontué salieron de ese lugar a estudiar teatro y trajeron todo como el conocimiento del teatro y lo involucraron con la historia del lugar. Claro que hay diferencias porque no es tan común en el lugar el carnaval. Esto como que fue como llevado de Santiago hacia el pueblo. Claro que siempre existió la fiesta de la primavera antes de la dictadura y todo eso. Claro, porque lo que uno sabe es que en sectores, sobre todo el Maule, hay harta actividad en torno a la vendimia. Como que ahí uno hemos sabido de chinchineros que viajan de Santiago a Talca, a Curicó. O sea, ¿hay alguna conexión ahí? En realidad la pregunta es, ¿hay conexión entre este movimiento carnavalero más nuevo, más llevados de Santiago, con estas fiestas más tradicionales tipo la vendimia, o todavía ese diálogo no se produce tanto? Sí, de hecho, lo que yo te hablo es bien antiguo. Estoy hablando, yo ahora tengo 38 años y esto lo viví cuando tenía 13 años. Entonces, Ha pasado un tiempo. ha pasado un tiempo. De hecho, ya no sé si ya no se celebra esa fiesta como se celebraba antes. Pero el Carnaval del Vino fue un precedente para mí, para ver este mundillo, pero como desde tras bambalinas, ¿cachai? Como al final igual me disfrazaba y salía, pero no era lo más importante. Para mí lo importante era maquillar, la escenografía, como aportar desde mi área más gráfica. Y bueno, y ahí yo supe que me iba a dedicar a las artes visuales. Ellos me dieron esa herramienta y también la confianza. Perfecto. O sea, desde esta experiencia inicial te fuiste introduciendo a lo que ahora haces, que sería artes visuales en varios sentidos. Cuéntanos un poco de qué es lo que haces, qué trabajo realizas o qué trabajo has realizado hasta ahora. Mira, mezclo de todo un poco. Yo fui a estudiar a la UNCE, estudié licenciatura en arte, no terminé mi carrera, pero ya tenía todo este camino recorrido de antes, de mi infancia, adolescencia, de la séptima región. Entonces fui mezclando, como tomando un poquito de todo, la pintura, el grabado, como que esos son como mis caballitos de batalla, pero también sé cerámica,
Entonces fui mezclando un poco de todo y ahora ya más grande comencé con el tema del graffiti y el muralismo. Pero eso fue también por el carnaval, que mi primer mural que pinté así como en un lugar abierto fue el Carnaval de la Tierra en Cartagena. Ahí me invitaron y fue mi primer, y ahí fue como, no, esto es maravilloso. Y me había negado un poco por el tema de la ecología, usar el spray, me parecía como un poco agresivo, pero después me di cuenta, las grandes empresas contaminan un montón y yo aquí ya voy a probar el aerosol. Lo probé y me enamoré. Perfecto. O sea, de alguna manera ha ido habiendo un tránsito, como desde una formación más académica en una universidad formal a ir evolucionando hasta el mural, pero el mural callejero ahí más de graffiti. ¿Por qué se da esa evolución? ¿Por qué no quedarse en la UMCE y terminar la carrera y terminar pintando en Cartagena? ¿Cómo podríais contarnos de ese tránsito? Mira, yo iba muy ilusionada en la universidad porque yo había hecho un montón de afiches para obras y cosas en la séptima región, pero era un trabajo más bien libre. Entonces la academia fue como un combo así en la cara, de que todo era mucho más cuadrado y muy, ¿cómo decirlo? Eurocentrista, una mirada muy eurocentrista. Entonces no me gustó y empecé a tener grandes problemas. De hecho, la mayoría de mis inseguridades surgieron ahí. Como que cuando salí de la U pensé que nunca más iba a volver a pintar porque tuve grandes problemas con algunos profesores de pintura. Y después conocí a unos amigos que se dedicaban solo al arte callejero, o sea, grafitero de tomo y lomo, cosa que me costaba entender y fui entendiendo y ellos fueron muy amables en darme un espacio y poder ir a pintar con ellos sin ningún ego ni nada extraño, ¿cachai? Además, la séptima región, no sé, la gente es diferente a la gente de ciudad, creo yo. Entonces, más humilde, más de compartir. Entonces, hubo un intercambio de información porque yo tenía toda esta formación de color, no sé qué. Les enseñé a todos mis amigos silografía, que fue un oficio que aprendí en la universidad, serigrafía. Y a esta altura ya he mezclado todo, como que he hecho murales con serigrafía. Se puede. Se puede. Ya he hecho una mezcla de todo. Así que eso más o menos fue lo que me llevó a todo. Oye, ahondemos, tenemos varias preguntas, varios temas, y justamente en esto que tú hablabas del ego, como esa cosa ya más personal, queremos preguntarte cómo son tus procesos de investigación y de creación. ¿Cómo lo haces para crear una obra? ¿Hay una investigación previa? ¿Hay un trabajo colectivo? ¿Es más bien un ejercicio introspectivo? ¿Cómo podríamos ir ahondando en ese proceso creativo? Mira, yo tengo como varias aristas dentro de mi trabajo, entonces trabajo con agrupaciones y ahí es todo colectivo. O sea, yo les doy como las herramientas, pero ellos hacen el diseño, ellos eligen qué quieren pintar y yo simplemente ayudo como en elegir los materiales y darles como la seguridad de poder hacerlo, porque la gente tiene, cuando te enfrentas al muro hay mucho miedo y porque venimos como ya medio reseteados con que no podemos equivocarnos. Entonces yo intento darle esa seguridad, como que está bien equivocarse y así uno va aprendiendo. Ese es un lado, como el lado comunitario. Por otra parte, yo hago muchos afiches y eso tiene que ver más bien con el tema medioambiental y cosas políticas. Y ahí yo, no sé, pues investigo, busco imágenes, voy trabajando las imágenes. Yo soy muy análoga, entonces todo lo hago primero a mano, después escaneo y después paso a la parte digital. Pero me cuesta lo digital, pero lo he ido integrando porque facilita mucho las cosas. Claro, y en estos tiempos se ocupa harto, pues. Las organizaciones mismas han ido evolucionando, hacen transmisiones. ¿Has visto algo así como ese cambio de pasar a lo digital o todavía mucha reticencia? O sea, es que es otra generación, entonces para ellos es normal y es parte de su vida, pero sí lo he visto, o sea, la vieja escuela es todo a mano, todo dibujitos, y ahora tomáis una tableta y listo, necesitas el soporte. Creo que las dos formas están bien, pero la mía es más vieja escuela, de todavía usar el lápiz y el papel. Claro, y en ese sentido de vieja escuela, lo que hemos visto en las organizaciones callejeras, carnavaleras, es que hay una especie como de escuela en el sentido de aprender oficios antiguos. ¿Te ha tocado estar en ese espacio como de traspasar conocimiento u oficio a otros o de recibirlo? ¿Has vivido esa experiencia? Bueno, sí, en la escuela carnavalera el tema de las máscaras, que yo igual ya sabía, como había participado de niña en esta otra escuela, pero aquí como que ahondé más el tema de la máscara, con mis conocimientos de pintura, entonces fue bien entretenido como poder mezclar. De hecho,
cuando hicimos el tema de la película de Jodorowsky, que fueron muchas máscaras, yo para salir del paso puse el aerosol. Llevé una lata de spray, pinté muchas veces al tiro rápido. A nadie se le había ocurrido en ese momento que era más simple. Y así uno va ocupando las herramientas que te da el momento y lo que uno va utilizando. Contemos un poco ese episodio, porque tú hablas de Escuela Carnavalera de Jodorowsky, y si alguien no sabe, a lo mejor queda un poco en el aire. ¿A qué escuela te refieres y a qué cosa de Jodorowsky? Si nos puedes contar. Bueno, fue en la Escuela Carnavalera Tintín Tirapié y fue en un proceso donde se estaba grabando una película que necesitaban mucho extras con máscaras de diablos. Y ahí la escuela se adjudicó el trabajo y ahí hubo un trabajo colectivo bien grande, en donde fue para mí una gran experiencia participar porque siempre es bueno participar, siempre tener experiencia es muy bueno y válido. Sí, bueno, vamos a recordar esa experiencia porque de alguna manera da cuenta de un tema que queríamos preguntarte, que es el cruce entre distintas disciplinas, escenarios, porque esa película que, si mi memoria no me falla, era Poesía sin fin, de Jodorowsky, que participó la Escuela Carnavalera Chinchín Tirapié, pero otras organizaciones también y otros artistas. En el cine se mezcló la actividad carnavalera, baile, música, pero también la creación de máscaras, vestuario. Hubo ahí un cruce bien manifiesto, ¿verdad? Entonces queríamos preguntarte en eso, ¿cómo ves ese cruce entre distintos espacios? Por lo que nos has contado, tu trayectoria, tu obra, tu vida está llena de cruces, pero ahondemos justamente en ese concepto, el cruce, lo interdisciplinario, lo transdisciplinario que se dice ahora, pero sobre todo el cruce de distintos espacios, escenarios, organizaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha significado eso en tu caso? Bueno, para mí es muy importante, creo que mucho de lo que soy tiene que ver con eso, con mezclar todo, con enriquecerse del conocimiento del otro, el roce de diferentes disciplinas, lo he visto ahí. De hecho, mi último trabajo fue en la cárcel de mujeres y me sirvió mucho eso, de tener calle, de que la gente te sienta más cerca de ellos. No ser así como, el artista inalcanzable, no, más bien una persona igual, que se equivoca, que hace monofeo, que da lo mismo, como no es el Olimpo, no vienes del Olimpo ni nada por el estilo. Eso es bueno de lo comunitario, que te pone en la tierra. Y también lo interesante es eso, como yo me dedico al grabado, es como lo que más hago, es un conocimiento súper antiguo, estamos hablando de una práctica del siglo XIV, que se puede llevar ahora. De hecho ya los materiales han cambiado un montón y eso también ayuda mucho a llevarlo a este contexto que no falla. O sea, yo sé que no va a fallar el grabado. Si en algún momento se caen los computadores o todo, yo sigo teniendo un oficio que puedo hacer independiente de eso. Eso es bien bonito, como de los oficios más tradicionales, por decirlo de alguna manera, que no requieren un soporte ni material ni organizacional complejo. Lo pueden desarrollar organizaciones callejeras sin mayor problema. O sea, las máscaras son de papel maché, no es algo complejo. Bueno, ahí hay un tema con los recursos, con la materialidad, que de alguna manera en el mundo carnavalero callejero se aborda desde lo precario, desde no tener recursos, pero hacerlo igual, ¿no es cierto? Me imagino que en el mundo del graffiti, de los murales pasa un poco lo mismo, ¿verdad? Hay que resolver. Sí, ¿Ya? y, o sea, esa ha sido mi escuela, lo precario. Y la agradezco mucho porque puedo salir a flote con lo que me da la basura, los conchitos de pintura. O sea, tengo mi taller lleno de conchitos de trabajos anteriores. A veces hay trabajos que te pagan y a veces te queda un montón de material, eso yo lo guardo, lo uso en otro taller. Y así va eternamente. Claro, lo precario. Bueno, lo precario nos da posibilidades, pero también es algo que no queremos tanto. O sea, no nos gusta estar precarizados. Y en el mundo del arte, el mundo comunitario, hay harta precariedad. ¿Qué has vivido tú en ese sentido? Condiciones de trabajo como artista. Vámonos a temas fáciles. ¿Cuál ha sido tu experiencia como trabajadora? Tú decías hace un rato, obrera de las artes. ¿Cómo han sido las condiciones de trabajo y el desempeño en este mundo? Bueno, he tenido trabajos buenos donde claramente alguien que sí sabía del asunto se preocupó y tuve todo, y he tenido trabajos donde he pedido agua y me han pasado un trozo de manguera.
Así de ridículo es. Y bueno, acá es como medio latinoamericano el tema ahí de no tener recursos nunca, de creer que las artes, no sé, como no son tan importantes. Y también, bueno, lo que tenemos que vivir muchos artistas es que tenemos que postular a fondos para poder hacer tu obra y poner logos y cosas, que igual siempre es un problema, porque al final tú haces todo el trabajo y otros se llevan el reconocimiento. Pero ahí hay que hacer una tranza, porque igual tienes que vivir de lo que haces, y a mí, por lo general, no me pagan. Muy pocas veces me pagan, pero es porque yo tengo el privilegio de poder hacerlo. Pero igual me pongo en la manera, pienso, si tienes hijos, si no tuviera este privilegio, sería muy difícil. Bueno, eso es uno de los temas que a nosotros como programa nos parece muy importante abordar, que justamente las condiciones de trabajo, porque de alguna manera se convierte el arte en una especie de pasatiempo, como que el arte es para cuando uno, después de la oficina, después del trabajo formal, se dedica al arte, y eso omite la cantidad de trabajadores del arte, que efectivamente esa es su función principal, ¿no es cierto? Nosotros lo vivimos, lo vemos en las organizaciones comunitarias que tratan de resolver estos temas, pero siempre hay un espacio bien precario, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿tú has podido ver experiencias desde lo comunitario interesantes, o todavía está todo muy en el sentido precario? Porque nosotros sabemos gente que trata de organizarse, postular un fondo, pero hay una relación tensa con las instituciones, con los fondos, con el rellenar formularios. ¿Cómo lo has vivido todo eso? Bueno, he vivido todo, como que me inviten a un proyecto y solamente he tenido que ir a pintar, que me van a buscar en taxi, me van a dejar en taxi, así muy estrella. Y lo otro en que yo tengo que llevar la pintura, yo soy la profe, yo lavo las tazas, hago todo. Entonces he vivido los dos lados y es romántico, pero no es lo que necesitamos. O sea, en este tiempo necesitamos que sea más serio, porque de verdad el arte hace una unión entre todo el tema emocional, y la gente, ese es como su mayor problema en estos tiempos, creo. Hay mucha inseguridad, sobre todo yo trabajo mucho con adolescentes, jóvenes, y me agradecen ese ratito que yo les doy como de libertad, porque todo es el colegio, la casa, el colegio, la casa y eso. Tocaste justamente temas de este tiempo y hablaste de los problemas emocionales, la salud mental. Así que vamos a ir inmediatamente a lo coyuntural. Estamos en pandemia, pandemia ha generado problemas de salud mental importantes, ha generado más precarización del trabajo artístico. ¿Cómo has vivido estos meses, años casi que van a ser de pandemia? ¿Has podido seguir trabajando? ¿Ha habido un parón importante en las actividades? ¿Cómo te tocó este año 2020-2021 de pandemia? Bueno, como había dicho antes, yo soy una persona privilegiada y pude no trabajar, pero me costó mucho porque yo trabajaba en la cárcel, trabajaba con agrupaciones mujeres mapuche en el Sotero del Río, y se paró todo y quedé ahí como en un desierto. O sea, yo siempre puedo como artista visual trabajar en mis cosas, pero lo mío es comunitario. Entonces eso fue lo más terrible. No ver a las amigas, no ver a la gente con la que yo trabajo, que es gente muy diversa y que eso enriquece mucho mi vida. Entonces, en realidad yo la extrañaba mucho, extrañaba estar con mis amigas, mis compañeras. Estuve parada y luego como que vino un boom que me traté de animar y empecé a hacer más cosas, trabajar en serigrafía, hice algunas cosas con, bueno, el estallido social y todo eso me motivó bastante a hacer cosas políticas. De hecho hay una obra mía en el Museo del Estallido, y esa fue como la vez que salí en el primer año de la pandemia, que fue a pegar mi obra ahí al museo. Y este año postulé a un festival de graffiti en el Cusco, quedé, pero por tema de pandemia no pude ir, entonces pintamos un mural en el Tao, que es donde vivo ahora. Y eso ha sido todo, como que tuve que parar, bueno, hago mis afiches y cosas que son más bien cosas que puedo hacer en mi casa, y he tenido más bien como formación a través de las plataformas online y cosas por el estilo, no sé, hice un taller de alebrije con un chico en Tijuana, entonces tenía compañeros de todo el mundo haciendo alebrije, fue bastante divertido y me ayudó en no volverme loca en el encierro. Y además de eso, el mural en el Tabo. Y hasta
y hasta ahí no he hecho mucho más. Bueno, ahora estoy participando de una exposición que está en la toma del INE, que es por los presos políticos, y esos serían mis grandes trabajos este último tiempo. Bueno, yo tengo por otro lado una línea de cosas que son hechas textiles, como muñecas, y eso no para, pues siempre me están haciendo encargos, y eso me ayuda como a tener mis ingresos. O sea, no he hecho poco, igual, porque tú partías diciendo, no he hecho mucho, pero nos contáis un montón de actividades y una continuidad con el trabajo textil. Eso es bien interesante, quería preguntarte el trabajo textil porque muchas veces se omite, como que están las artes visuales como básicamente la pintura o la escultura o cosas clásicas de museo, pero como que lo textil no existiera, como que se omite o se le da el nombre de artesanía y cuando se habla de artesanía versus arte hay un tufillo de cierta menosvaloración bien importante. ¿Qué te pasa a ti con lo textil? Porque además no habíamos hablado en esa área. ¿Cuál es tu trabajo ahí? ¿Qué importancia le ves? ¿Te gusta? Cuéntanos más del trabajo textil. Mira, me encanta el trabajo textil, fue cuando conocí la serigrafía, que me enamoré de ese lado, que se podía trabajar en lo textil. Tengo una amiga maestra que es muy buena, que se llama Neftalí Garrido, un saludo para ella. La saludamos, por cierto. Que ella me invitó a trabajar en la cárcel, en un proyecto de la cárcel, y les enseñábamos a las reclusas que estaban esperando condena, a las internas, la serigrafía textil. Entonces ahí me di cuenta que es una gran oportunidad porque lo textil siempre se va a vender, como que tiene este lado que sirve para la economía, entonces era una herramienta buenísima para ellas, ¿cachai? Que una cosa que me decían las chiquillas ahí era que le hacían un montón de talleres, pero que sentían que no les servía para nada, como para pasar el rato, pero que no veían como que después iban a salir de la cárcel y iban a poder vivir de eso. Y en cambio con lo textil sí, ahí sí lo veía. Sí, de hecho, ahí mismo ocurrió que las chicas que estaban en el taller les vendían a las otras los trabajos que hacían durante el taller. Perfecto, al tiro. Sí. Entonces de repente empezaron a llegar con muchos polerones, sábanas, cosas, y ¿por qué estás haciendo esto? No, es que me encargaron y eso les ayudó a su economía, porque dentro todo es más caro. Entonces fue una gran herramienta, para mí fue emocionante trabajar en la cárcel con mujeres, todo el tema feminista, verlo desde ese lado, porque a veces el tema del feminismo como mirado desde el punto de vista más burgués es más simple, pero ¿cómo llevas el feminismo a la mujer pobladora y a la mujer privada de libertad? Que es una gran herramienta, pero que está ahí, hay como una distancia. Y esa instancia me la dio. Oye, ¿y cómo es trabajar en la cárcel? Lo he mencionado varias veces y parece que ha sido bien significativo para ti, pero sin duda un espacio complejo, difícil, que a la sociedad no le gusta mucho. O sea, de repente hay discursos de todos para la cárcel, metan los presos a todos, pero a la vez hay como una idea de hay que ayudar a los presos. Es un mundo al menos paradojal. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo ha sido esa experiencia con el trabajo artístico en las cárceles? Para mí fue muy bueno, no tuve ningún problema, como cuando llegué me prepararon para lo peor, pero una vez adentro fue puro amor, como que yo sentí mucho cariño, te das cuenta que la gente que está ahí sufre de pobreza, ese es su problema mayor, y no tuvo las oportunidades, ni los recursos, ni ninguna contención, entonces las artes visuales vienen a dar eso, como ese ratito de libertad en un lugar donde no existe la libertad, y también de poder escuchar. Para mí fue muy, muy bonito. Como que uno llega así como, yo voy a ayudar, pero en realidad yo sentí que ellas me ayudaron mucho a mí, a valorar mi vida, lo que tengo, mis privilegios, todo. Bueno, me desvié un poco del tema textil, pero... No, pero está todo conectado y eso es lo que nos interesa. Justamente ver cómo se van conectando distintas aristas, distintos espacios. Y en ese sentido quería preguntarte justamente por esas conexiones. Tú decías hace un rato que tu trabajo comunitario te permite conocer o contactarte con gente muy diversa, muy como de distintos lugares. Ahondemos un poco en eso. ¿A qué te refieres con esta diversidad? ¿Ves gente de distintos lugares, de distintas profesiones? Cuando decís, yo me conecto en la calle con gente distinta, ¿qué lo hace distinto a ellos? Primero la edad.
puedo estar con niños y ancianos, y cosa que en realidad yo no, si no trabajara en eso, no creo que tendría ese contacto. También gente que es del campo, gente que es de la ciudad, gente que vive en una población, gente de diferentes profesiones, oficios, es muy diverso. Y eso lo hace muy rico para mí. O sea, para mí es muy interesante poder estar con un anciano y con un niño en el mismo espacio y que estemos haciendo manualidades juntos. Me encanta. Perfecto, muy interesante. Nosotros también lo vivimos, todos los que hacemos este programa tenemos algún vínculo con el arte carnavalero, callejero, y en esa misma línea, a propósito del carnaval, queremos preguntarte ya específicamente por la ocupación del espacio público, que en general es algo que desde los movimientos carnavaleros y callejeros se remarca, se pone, hay que ocupar el espacio público. Tú ya nos has contado ocuparlo a través del graffiti, a través de expresiones. ¿Cómo ves esto de ocupar el espacio público? ¿Es importante? ¿No? ¿Es una cosa que viene anexa? ¿Cómo lo ves tú ese tema? Súper importante, porque estamos en una sociedad que nos ha obligado a encerrarnos en la institución llamada familia, en nuestras casas. Entonces, salir y ocupar el espacio público es revolucionario. Para empezar, no estamos presos, entonces no tenemos por qué estar encerrados. Y eso hace que sea más diverso y nos hace conectarnos con otras sensibilidades, con otras personas, y eso nos hace ser mejores personas, creo yo. Así de importante creo que es el espacio público, y es muy necesario, porque no solo somos personas que trabajamos y dormimos y comemos, necesitamos sociabilizar. Bueno, ahora lo hemos visto mucho más y nos queda muy, muy claro que es necesario. Y es necesario también para eso, para los roces sociales incluso. Es muy bueno que se junte un anciano con niños, con jóvenes, porque si no te vuelve un ser desconectado de la realidad y de eso. Así que para mí el espacio público es importante, lo necesitamos, es nuestro. Hacen mención a un tema que me parece central, porque justamente hace unos años uno veía ese discurso del encierro, de poner rejas, de cerrar las calles. De hecho, había como en la televisión, en los grandes medios, aparecía gente exigiendo que cerraran su calle, que le pusieran un portón, pero entre medio de la pandemia y cosas que están pasando en Chile, uno ve una vuelta, como que la cosa se está dando vuelta, hay más defensa del espacio público. Vimos hace unos días acá en Santiago Centro, que es de donde estamos, defensa del parque forestal, o sea, como que ha ido cambiando la lógica. Pareciera ser que ahora es un poco impensable enrejar el parque forestal, que en algún momento era una propuesta seria de gente que lo tenía ahí. ¿Has visto entonces esos cambios? ¿Crees que van en esa línea o todavía es muy incipiente esa idea de más masiva de tomarse el espacio público? No, yo creo que sí, y que la gente de verdad lo valora. Cuando empezó esto de la franja deportiva, ahí vimos que la gente se levantó temprano y no era por salir a correr, era por disfrutar el espacio abierto. Además lo tenemos, nos queda poquito, pero lo tenemos. Y bueno, ahí y quedamos cortos, ahí se notó que quedamos cortos. O sea, la gente que hacía cola para ir al cerro, no sé, creo que es muy importante el espacio público por un tema de salud mental y de que no somos presos de nuestros hogares. No puede ser solo trabajo y casa, o colegio y casa. Tiene que haber un momento de espacio abierto. Ujú. Pero en el espacio público también pasan tensiones. Tú de hecho mismo lo decías, como roce que uno puede entenderlo como conectarse con otro, pero también con cierta tensión. Y hay ciertas tensiones con el uso del espacio público. Hay harta gente que reclama contra los grafiteros, que ensucian la ciudad. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cómo se podría armonizar tal vez eso? ¿O son parte de tensiones inevitables que uno va a tener que bancárselas nomás y bueno, hay que avanzar igual nomás? Sí, o sea, bueno, es un tema complicado porque se llama arte callejero y es una expresión libre. Muchas de esas personas que hacen eso siempre la mayoría son niños, jóvenes. A mí me llama mucho la atención porque antes, esas letras feas, eso es lo que yo pensaba, no entiendo nada, ahora ya las puedo entender. y me gusta, o sea, no todo me gusta, debo decir que me gusta que sea en espacio urbano, me molesta que no sea en un espacio urbano. O sea, si voy al campo no quiero ver una roca con un graffiti, no me parece, porque es arte callejero y arte urbano y eso no es urbano. Y además, no sé, no pintaría un perro, como lo mismo no pintaría una roca o no pintaría un árbol. Pero es parte de... Yo me di cuenta que esas letras feas y todo es un camino para poder entender el material para luego hacer grandes obras. O sea,
Los grandes artistas del arte callejero, no de un día para otro hicieron una gran obra, no, tuvieron que hacer letras feas, rayar y todo, claro. En mi caso personal, no me gusta hacerlo sin permiso. Yo cuando pinto pido el muro. Por una cosa respeto, porque a mí no me gustaría que me hicieran eso. Entonces no lo hago. Pero también conozco gente que lo hace del otro lado, más vandálico, y también los entiendo. Es una forma de expresión de la rabia. Y va a existir siempre, les guste o no les guste, o no nos guste, o como sea. O como sea. Eso es interesante porque efectivamente arte callejero tiene alguna cuota de intervención también. O sea, pensamos en los carnavales que se hacen. Algunos carnavales en algunas poblaciones de Santiago expresamente no piden permiso, porque los pobladores que organizan el espacio dicen, este es nuestro territorio. Y bueno, y si se corta una micro, en la ruta de una micro, se corta, no hay nada que hacer porque es nuestro. Como que también hay una especie de apropiación, ¿verdad? O sea, de alguna manera uno es parte de algo o tiene cierta capacidad en algo si tiene poder de influir, pues si tienes que pedir permiso siempre, no eres tan parte, no eres tan protagonista. Tiene alguna lógica eso, ¿verdad? ¿Y tú cómo te sientes ahí cuando junto a otros se interviene el espacio? ¿Hay una especie como de acción colectiva? Te lo pregunto porque a mí me ha pasado alguna vez ver un carnaval, por ejemplo, en el barrio Yungay, que el barrio Yungay tiene casa, transporte público, taxi, de repente uno ve un carnaval en el barrio que está interrumpiendo el tránsito, que está haciendo taco, que está amontonando gente y uno dice, aquí hay algo distinto, como que se produce un momento extra cotidiano, no es lo mismo, ahí está la ciudad intervenida, pero por la misma gente que está en la ciudad. Hay como una cosa interesante de esa performance artística, ¿o no? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, de hecho, la mayoría de los carnavales, previo o en el mismo carnaval, se invita a gente que pinta, que hace grafiti o muralismo para embellecer el espacio. Y ahí, claro, tú tienes permiso desde ya. Y me parece súper bien en ese, o sea, el carnaval del barrio Yungay, en lo puntual, si tú tienes foto y miras, aparte de todo lo lindo que es el carnaval, de los trajes y todo, uno ve las murallas y es hermoso, o sea, me parece súper bien. Y ahí también hay un tema, o sea, el muralismo viene a enriquecer un poco el espacio. Le da un toque urbano muy, muy bonito que hace también que uno quiera el territorio. Yo siento que los vecinos del barrio quieren sus murales y por eso se mantienen. Creo que es muy importante. Bueno, sigamos con lo que tú nos habías comentado de que estás viviendo en el Tabo. Entonces, queríamos preguntarte, ¿ya has hecho un mural allá? ¿Ya has podido dar cuenta de este oficio, de este arte que tú realizas en ese lugar? Sí, participé de un festival que se hace en Perú, en el Cusco. Como no podemos ir por el tema de la pandemia, vino otra artista amiga, que también le voy a mandar saludos, Luna Calquín. Perfecto, saludamos a todo el mundo. Y nos unimos para ir juntas, se suponía, al festival. Como no lo logramos, hicimos una versión en donde grabamos un video mientras pintábamos un muro. Me costó muchísimo que la gente, como no me conoce, porque llevo 5 meses viviendo allá, confiara en mí y me quisiera prestar el muro. Logré que me prestara un vecino el muro porque envié a mi esposo, que es bonito, rubiecito. Hay que ocupar todas las técnicas y todas las estrategias, por cierto. Y la vecina me lo prestó inmediatamente. Y mientras lo íbamos pintando, se empezaron a acercar los vecinos. Bueno, ocurrió justo al lado de mi casa, es un lugar muy histórico del Tabo, hay una virgen y la gente la va a ver y es un espacio público, entonces esta muralla estaba ahí, ese lugar está un poco abandonado, que de hecho era el lugar que yo quería pintar, pero como no conseguí el permiso y como soy recién llegada no quise aventurarme y hice el muro del vecino, que está como en la entrada de la virgen. Y entonces todo el tiempo hay turistas, gente, a pesar de que estábamos en cuarentena, va gente igual, un tema espiritual, no sé, y estaba gente como arreglando eso. Entonces me hice muy amigo de los obreros que estaban ahí cortando el pasto, podando los árboles, y llegaba mucha gente de la municipalidad como de obras, no sé, los de la basura, los de la luz, no sé qué, y les encantaba. Y bueno, éramos 2 mujeres, que eso también lo hace bien diferente porque por lo general estas cosas siempre son más de hombres, y nos alentaba, la gente nos alentaba. Igual nos apareció un rarito que también nos hizo recordar, el festival se llama Nosotras estamos en la calle.
Y es complicado para nosotras las mujeres estar en la calle, o sea, como siempre estamos con esta gota pequeña de miedo, de que puede salir alguien que te acose, que sea violento, y nos pasó. O sea, dentro de todo esto que fue muy amoroso y de gente que me presta. Ahora tengo muchos números de teléfono y gente que me presta su muro. Apareció un tipo que nos fue a asustar. Y ahí quedamos un poco choqueadas, pero continuamos porque teníamos que seguir pintando. Pero fue como esas cosas que significa estar en la calle. Estás haciendo arte callejero y te estás arriesgando igual. Puede ser bueno o puede ser negativo. Pero nosotras las mujeres como que siempre el camino se nos hace más difícil en poder adueñarnos del territorio. Oye, súper interesante esto último que estás comentando porque de alguna manera lo que hemos visto es que el feminismo ha denunciado cómo las mujeres tienen miedo de estar en la calle, le temen por justamente estas situaciones que tú estás relatando. De alguna manera entonces uno podría decir que el arte callejero sirve para que las mujeres se ocupen el espacio. O sea, nosotros vemos, hay comparsas enteras de mujeres que de alguna manera cuando salen en grupo, expresando, haciendo presencia artística, ocupan la calle. O sea, uno también podría verlo por ese lado, ¿verdad? Con un espacio de ocupación desde las mujeres de ese espacio que históricamente les ha sido negado o al menos se las amenaza, se las acosa, se les limita en ese lugar, ¿no? Es cierto. Y de hecho yo me siento como, bueno, yo tengo 38 años, de los 13 años que me dedico como a esto del arte popular, y siento que al estar ahí, aunque yo no haga cosas realmente hermosas ni maravillosas, ni grandes obras artísticas, estoy abriendo un espacio para que las niñas puedan ver otra mujer que ocupe ese espacio. O sea, como tener un referente. Y cuando yo hago talleres es como eso lo que más me preocupa, que las niñas tengan un referente y sientan que ellas pueden ocupar ese espacio que se nos ha negado por mucho tiempo. Entonces para mí eso es lo más importante, de estar ahí, de ocupar esos lugares. Y claro, el carnaval y el arte popular nos da como ese pequeño lado de confianza de que dentro de eso no nos va a pasar nada malo, siento yo, en lo personal. Y eso de abrir espacio, ¿lo viviste puntualmente ahí donde estás viviendo ahora? ¿Se abrieron más espacios? Entonces ahora tienen más muros, hay como un desarrollo, ¿no? Claro, porque la gente al principio no confía y tiene miedo porque cree que vas a hacer algo que a ellos no les gusta. Pero una vez que vieron nuestra propuesta artística, por así decirlo, se sintieron más seguros y ya que todos quieren que les haga algún monito en algún lugar. Eso tuvo muy buena recepción. ¿Y eso te ha pasado en otros lugares o más bien tiene que ver como con como con este lugar, con el Tabo, que es más de provincia, más pueblo chico, o en realidad algo que uno puede ver que pasa en todas partes, que cuando se ve la obra, la gente le gusta y se abre más? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que pasa en todas partes. Me ha pasado en todas partes. Pero claro que en región es otra cosa. Yo, como soy de región, mis primeros muros fueron en región y, y no sé, como que nos regalaban comida, no sé, los vecinos se preocupaban de que nos hidratáramos, nos prestaban el baño. Eh, le da alegría al barrio. Se nota que hay una diferencia, un antes y un después de cuando tú intervienes en el lugar. Pero intervienes de una manera respetuosa y conversando como con la comunidad. Ya, para ti eso es una clave, este diálogo, esta especie de conexión con quienes están ahí ocupando el territorio, ¿verdad? Porque de alguna manera también se criminaliza el arte callejero, como los vándalos, tú mismo usaste el término como que eso es algo que pasa harto, porque al arte callejero se lo vandaliza en el sentido de que se dice, no, gente que está puro haciendo daño, pero o no necesariamente, ¿verdad? No, de hecho creo que el muralismo y el graffiti ha venido también como a rehabilitar espacios. Lo viví en Curicó, pintamos el frontis de la cárcel, que está como dentro de la zona urbana de Curicó, como muy frente al cerro, y había un parque que estaba totalmente abandonado porque era la cárcel, no es bonita, y era un lugar marginal y oscuro. Hicimos estos murales, varios artistas de la séptima región, donde habíamos solo 2 mujeres que participamos, que ahí conocí a mi amiga Luna, y al día 2 la gente empezó a pasear el perro en el lugar, empezó a hacer ejercicio en el lugar, o sea, un espacio que estaba abandonado después de este trabajo artístico colectivo, se rehabilitó y se volvió un espacio público para todos.
Perfecto. Ese es como un gran mensaje, ¿no? Como un mensaje de síntesis de esta vuelta que nos hemos dado por Santiago, Curicó, El Tao. O sea, en el arte callejero hay una posibilidad de rehabilitación. Lo vamos a ir como sintetizando en esa lógica, porque hemos hablado de la cárcel, del espacio público, de la salud emocional en pandemia, en fin, de un montón de temas. O sea, de alguna manera el arte callejero rehabilita, ¿no es cierto? Eh, Nada, pues, queremos agradecerte, Púrpura, por este espacio que nos has brindado en esta conversación que se llaman Conversaciones a la Gorra, que las desarrolla la Corporación Cultural Callejera y que justamente pretende ahondar, profundizar, conversar con creadores, con obreras del arte, con quienes ponen el cuerpo, la pasión, el corazón en el desarrollo del arte comunitario. Y este es un episodio de muchos más que se vienen. Les agradecemos a todos quienes han escuchado y te agradecemos a ti por esta presencia en este espacio. Queremos preguntarte si tienes algunas palabras de cierre que quisieras comentar, que quisieras dar como un mensaje final, así que está el micrófono abierto a lo que nos quieras comentar. Bueno, darle las gracias a ustedes por considerarme. Creo que es importante participar, como se nos negó por mucho tiempo juntarnos. Entonces ahora es un deber nuestro volver a hacerlo y trabajar de manera comunitaria, que el arte no es solamente ser artista, uno puede no ser artista y utilizar el arte como medio de expresión y que ayuda, está comprobado que ayuda. Y nada, que viva el arte popular, que viva la calle, que viva las poblas, que viva la gente. El arte no es un delito en los grandes escenarios, tampoco en el canto diario de las calles que transito. Conocimiento infinito de la esquina y la vereda. A cambio de unas monedas dejamos la lengua que corra, conversamos a la gorra de las artes callejeras.